Bien, buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco, REFAP. Mi nombre es Javier Serrano, yo les hablo desde la Nor Patagonia, sobre la costa atlántica, la desembocadura del Río Negro, para más datos. Y me es un gusto tener este evento del seminario permanente que llevamos a cabo en el marco de la red. Esta red tiene su origen en el congreso del año pasado de la Asociación Latinoamericana de Antropología. De un grupo de investigadores nos reunimos ahí y llevamos adelante un conjunto de propuestas, y nace la red en este contexto con una serie de iniciativas. El seminario es una, estamos trabajando en un libro, en fin, hay otras cuestiones. Y este es el marco general en el cual estamos presentando el día de hoy a David Robichaux. Es un gusto y es un referente para nosotros. Comienzo, sin embargo, por hacer un recordatorio, por recordar a Martín Segalén, que ha fallecido días atrás, hace unas semanas ya. Lamentamos profundamente su fallecimiento, hemos quedado consternados con la noticia. Ella Parece que tenemos un problema ahí de audio con Javier. Sí. Voy a tomar la palabra. Javier estaba mencionando nuestros pensamientos con Martín Segalén, que fue la conferencista que inauguró este seminario. Perdón, Javier, vuelve por favor, disculpe. Está silenciado, Javier. Hay que habilitar el micrófono. No tiene sonido, Javier. Ya está. Bien, estábamos recordando a Martín Segalén, una persona que apreciamos muy especialmente, que dio inicio a este seminario. Se nos fue una persona imprescindible. Así que valga este pequeño homenaje y continuamos con el evento, ¿no? El día de hoy presentamos a David Robichaux, que es un referente para muchos de nosotros, un referente principal. En el tema del parentesco voy a leer, para no cometer errores, una pequeña semblanza sobre su extensísimo currículum. Bien, nacido en Luisiana, David Robichaux es residente en México desde 1966. Es profesor investigador emérito del posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, donde ha trabajado desde 1977. Con una licenciatura en Historia, se formó como antropólogo de campo en la maestría en Antropología Social de esa misma universidad. Es doctor en Etnología por la Universidad de París, Nanterre, La Défense, con perdón del francés, que es lengua que no hablo. Es investigador nacional nivel 3 y ha sido investigador o profesor visitante en instituciones como el Instituto de Altos Estudios de América Latina, el Laboratorio de Antropología Social, el Centro Roland Mounier, la Universidad de París, la Sorbona en París, y la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, entre otras. En 2001 fundó el Grupo de Trabajo Familia e Infancia como parte de Claxo, que dirigió hasta 2009. Se ha especializado en temas relacionados con familia y ha coordinado 5 libros, así como numerosos artículos y capítulos sobre el tema. Su interés en la familia residencial o grupo doméstico derivó en sus trabajos sobre demografía y demografía histórica en el ámbito de los pueblos de origen indígena en México. Sobre estos tópicos y los de cosmovisión, la cultura y las categorías étnicas, también ha realizado numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Ha llevado a cabo trabajo de campo en Tlaxcala y la región Texcocana, próxima a la Ciudad de México, donde más recientemente se ha dedicado al estudio de las danzas ejecutadas en contextos de las fiestas religiosas y la vida ritual de los pueblos que históricamente eran indígenas, pero que ahora son clasificados como mestizos. Entonces, con muchísimo gusto,
escuchamos ya a David Roicho. David, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos por su asistencia. El título de mi presentación tiene que ver con parentesco y familia, y voy a tratar de hablar de una forma general y no aburrir a aquellos que no tienen formación en antropología. Y aún para aquellos, la cuestión de parentesco es algo que ya no es tan vista, ¿no?, como lo era antes, ¿no? Por favor, Miguel, ¿puedes seguir con la siguiente lámina? Sí, entonces, hoy en día voy a hablar en esta presentación de 5 temas, ¿no?, de distinta extensión. Voy a hacer en la introducción una pequeña crítica a los estudios de parentesco en antropología. La segunda parte lo llamo cuando la teoría obstruye la vista, un callejón de salida en los estudios de parentesco en Mesoamérica. En tercer lugar, voy a hablar del sistema familiar mesoamericano, que es un concepto que yo propongo, y hago la pregunta si es un descubrimiento mío o un invento mío. Y en cuarto lugar, voy a referirme a algunos sistemas familiares en América Latina. Voy a tratar de aplicar mi concepto en otros contextos y a ver si funciona. Y voy a concluir con una propuesta de una forma diferente de abordar el parentesco y familia, que no es tan novedoso. Algunos han hecho pasos en esa dirección. Y hablaré también en las conclusiones de cómo se podría establecer diálogos entre antropología y otras disciplinas. Siguiente, por favor, Miguel. Bueno, el parentesco, para los antropólogos saben muy bien eso, que es un pilar o fue un pilar de la antropología, de la teoría antropológica. Está arraigado en el evolucionismo del siglo XIX. Por ejemplo, el más conocido es Morgan, y en su libro La sociedad primitiva habla de distintas etapas de la evolución y de la familia, ¿no?, que van en ese sentido. El gran interés de Morgan en parentesco tiene que ver con los sistemas terminológicos. Por estos me refiero a cómo se llamaban los diferentes parientes, ¿no? En el planteamiento de Morgan en otros antropólogos se da un gran énfasis en la terminología como un supuesto reflejo de la sociología, o bien en el pasado o en la actualidad, ¿no? O sea que supuestamente la forma en que las personas nombraban a sus parientes en distintas lenguas, distintas tradiciones culturales, tenía que ver con su organización social. Frecuentemente en ese planteamiento, lo que hacían la gente como parientes, frecuentemente quedaba relegado a segundo plano. En muchos casos, se cubría el expediente en monografías bajo parentesco o organización social con una mera lista de los términos, de cómo se nombraban a la hermana de la madre, cómo se llamaba a un hijo de un hermano del padre, etcétera, ¿no? Y en esto puede ser una sorpresa para algunos que no son formados en antropología, pero la familia residencial estaba en gran medida o totalmente ausente de los estudios de parentesco. Había una idea que la familia residencial, hogar o grupo doméstico surge muy, muy tardíamente en el proceso de evolución. Y como los antropólogos estudiaban sociedades sin Estado, o sea que sencillas o primitivas, como se les llamaba, pues esto no estaba contemplado. Entonces se abocaban al estudio de los sistemas de parentesco, muchas veces entendidos como sistemas de terminología. En el planteamiento de Morgan se hace una distinción entre los sistemas clasificatorios y los sistemas descriptivos.
y también se maneja un término que es la bilateralidad. Vamos a ver esto en un momento. Esto tiene que ver con cómo se nombran a los lineales y colaterales. Los lineales serían mis padres, mis hijos, mis descendientes, mis ascendentes. Y los colaterales serían mis hermanos, mis primos, mis tíos, ¿no? Bien, siguiente lámina, por favor, Miguel. Bueno, Morgan descubre que había un número limitado de sistemas terminológicos en el parentesco. Pueden ver un ejemplo de dos aquí, que son como una especie de imágenes en espejo, ¿no? Podemos ver que si vemos arriba, ¿no? A la izquierda, los tíos, lo que sería un tío, ¿no? O sea, que un tío materno, ¿no? Es como un reflejo de lo que sería una tía paterna en el sistema Omaha, o sea que arriba es un reflejo de lo que está abajo a la derecha. O sea que podemos ver como formas idénticas de clasificar a los parientes. Por ejemplo, madre, la misma palabra que se usa para referirse a la madre se aplica a la hermana de la madre en el sistema, en los dos sistemas, ¿no? Y el mismo término para padre que para tío paterno. Y se hace una distinción para una hermana de la madre y un hermano del padre. Perdón, de la madre. Entonces vemos como en la parte izquierda arriba y la parte derecha de abajo hay como un reflejo, ¿no? O sea que esos son lo que Morgan llamó sistemas clasificatorios, porque clasifican de una forma diferente de nuestro sistema, ¿no? Adelante. Miguel, sí. Ahora, también hay, el primer sistema que conoce Morgan es el iroqués, porque él fue abogado de los iroqueses en Nueva York. Ellos clasificaban o agrupaban, ¿no? Hermana de la madre con la madre, hermano del padre con padre, pero tenían palabras diferentes para referirse al hermano de la madre y al hermano del padre. Y también clasificaban en la misma categoría a lo que nosotros llamaríamos primos, ¿no? Primos hermanos, pero tienen dos términos para lo que llamamos primos, o sea que agrupan como hermanos los hermanos del hermano del padre, hermanos y hermanas, y la hermana de la madre. Pero si es una hermana de la madre, se llama de otra manera, y también si es una hermana del padre. El parentesco sudanés, eso es un sistema que es totalmente descriptivo, o sea que cada pariente tiene un nombre diferente, o sea que no hay una palabra para hablar de tíos, ¿no? ¿Sí? Se llama hermano, cada tío, que nosotros tenemos tíos, hermanos del padre, hermanos de la madre, etcétera, pero ellos tienen una palabra distinta para cada uno y un término distinto para cada primo. Siguiente, por favor. Ahora, estos dos últimos son ejemplos de lo que los antropólogos llamaron sistemas bilaterales. Es decir, no hacen una diferencia entre lo que sería un pariente del lado materno, del lado paterno, ¿no? Nosotros en el español, en inglés, en las lenguas europeas, tenemos lo que se llama un sistema de parentesco esquimal. O sea que separamos tíos de padres, ¿no? El sistema hawaiano o generacional se juntan, ¿no? Los padres con los tíos y madre con tía, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, eso es lo más complicado que vamos a ver en lo del parentesco. Es importante esto porque cuando llegan los antropólogos a estudiar
Mesoamérica venían armados con un cuerpo de conceptos y teorías que eran realmente propias para sociedades sin estados, donde había clanes, linajes, y que se suponía que estas formas organizativas era realmente lo que cumplía las funciones de lo que es el Estado en nuestras sociedades, ¿no? Que son estratificadas y con división de trabajo compleja, ¿no? Sin embargo, o sea que esta parte llamo cuando la teoría obstruye la vista, un callejón sin salida en los estudios de parentesco en Mesoamérica. A pesar de este bagaje, y es complicado, por ejemplo, los primeros antropólogos que hacen trabajo de campo de larga duración, ¿no? O sea que Redfield, en el caso de Tepoztlán, que queda 7 meses a convivir con la gente y observar, o Ralph Beals, que estuvo con los Mijes en los años 30, ¿no? Ellos describen grupos patrilineales y lo que yo llamo residencia bilocal, que otros autores hablan de patrilocal, ¿no? Había también en su mente supuestos de una aculturación fulminante. Imbuidos con el protestantismo de Estados Unidos, eran creyentes en la leyenda negra que había propagado Fray Bartolomé de las Casas, o sea, que los españoles eran muy crueles, que habían eliminado a la población indígena. Esto viene de lo que describió Bartolomé de las Casas para las Antillas, ¿no? Pero también los anglosajones no se quedaron muy atrás, ¿no? Dando, por ejemplo, cobertores contaminados con la viruela a los indígenas para que se murieran, ¿no? Y de hecho, como notan cronistas, la riqueza de México era su gente, y al gobierno colonial español le interesaba tener tributarios, ¿no? Para apoyar el Estado. De hecho, fue una crisis con la decadencia de población del siglo XVI por las epidemias, ¿no? Entonces, pero unas ideas que tenían la gente y de su propia experiencia, como en muchas ocasiones hijos o nietos de inmigrantes se habían pasado por un proceso de adoptar la cultura dominante. Entonces había una serie de supuestos al llegar a México o a Guatemala que tenía más de 400 años de dominio, no por los europeos. Es una situación totalmente nueva para la antropología que se había especializado en sociedades sin Estado, tribus en colonias europeas, en África, en Oceanía, o en el caso de Estados Unidos, en los remanentes de las tribus indígenas, ¿no? Que estaban recluidos a reservas, en que los antropólogos se dedicaban en gran medida a tratar de rescatar en la memoria lo que se conocía de los tiempos pasados, no de estudiar lo que estaban haciendo los grupos. Dependían totalmente de la memoria y que buscaban reconstruir rápidamente antes de que se murieran los últimos informantes. Eso conlleva a un enfoque en el campo que se concentra en las entrevistas sin la observación. También a partir de los años 1940, hay muchos lingüistas formados por el Instituto Lingüístico de Verano que recogen terminologías de parentesco. Entonces encontramos publicaciones muy cortas con las terminologías, o sea que variantes de lo que acabamos de ver en los 6 sistemas terminológicos. Ahora bien, hubo un debate desde principios del siglo XX sobre el papel de la terminología. Por ejemplo, Rivers y Radcliffe Brown, la figura más importante o de las más importantes en la fundación de la antropología británica, pensaba que la terminología reflejaba la sociología, la organización social actual. Rivers, su profesor,
pensaba que eso reflejaba formas en el pasado. Estudiar la terminología era una manera de poder reconstruir la evolución, muy al estilo de Morgan. En cambio, Alfred Kreber, alumno de Franz Boas en Estados Unidos, plantea que la terminología reflejaba la psicología, o sea, las estructuras mentales, cómo la gente clasificaba a la gente. Probablemente hoy en día diríamos como la lingüística, ¿no? Y también pues se ubica Kreber en la escuela antievolucionista y bueno, no creían que había procesos de evolución como había planteado Morgan, ¿no? Eso es importante porque Sol Tax, alumno de Radcliffe Brown en Chicago, que, bueno, Radcliffe Brown pasó una temporada de 6 años como profesor en Chicago, fue profesor invitado en la Escuela Nacional de Antropología en México en el 42 y 43. Dirige una práctica de campo en Chiapas y forma a varios antropólogos mexicanos muy conocidos. Dirigió una práctica de campo, bueno, esa práctica de campo, entre ellos estaba Calixte Guiteras Holmes, que vamos a ver sobre ella en un momento. Adelante, por favor, Miguel. Bien, yendo muy rápido, en el año del 49 y se celebra en Nueva York el seminario Herencia de Conquista, se publicó como libro las presentaciones en este seminario en 52, coordinado por Sol Tax. Este seminario reunió a los antropólogos más connotados de México y Estados Unidos que habían hecho trabajo de campo en Mesoamérica. Estoy básicamente refiriéndome a México y Guatemala, ¿no? Mesoamérica incluye otros países de Centroamérica, pero el trabajo de campo básicamente era México y Guatemala, ¿no? La idea era de hacer un balance de los conocimientos del área a las 2 décadas de los primeros trabajos de Redfield, que comenzó a trabajar en Tepoztlán en el año 28. Calixte Guiteras Holmes, que es una antropóloga formada en México, pero nacida en Cuba, ¿no? Queda a cargo de la organización social. Es un trabajo muy, muy bien hecho. El énfasis es en la terminología de parentesco, ¿no? O sea que ustedes pueden revisar muchas monografías de los 30, 40, todavía los 50, y puede haber un rubro organización social y el contenido es terminología. Y muy poco sobre lo que realmente hace la gente. Llega a caracterizar, bueno, todo eso en discusión con los miembros de los asistentes al seminario, que el parentesco en Mesoamérica es bilateral con sesgo patrilineal. ¿Esto qué quiere decir? Bilateral porque la terminología, en gran medida, en las distintas terminologías, no hay una distinción entre el lado materno y el lado paterno, y el sesgo patrilineal busca reflejar la residencia postmarital en la casa del hombre, ¿no? La nueva pareja inicia la unión generalmente en la casa del hombre. O sea que es una descripción híbrida porque usa 2 criterios, ¿no? Normalmente, cuando los antropólogos han hablado de un sistema bilateral, se refiere a la terminología. Hablan de que los ingleses tienen un sistema bilateral porque tienen la misma palabra para tío paterno que tío materno, ¿no? Eso sería lo bilateral. Los que hablan español, los que hablan náhuatl, o sea que todo eso es bilateral. Es una categoría que incluye un montón de cosas, como vamos a ver en un momento. Ahora, también en este seminario notablemente estaba la influencia de la noción de aculturación de Robert Redfield, que pues es como el antropólogo más importante que realmente dejó la pauta también para estudios
en América Latina, ¿no? Su libro sobre Yucatán, que se publicó en 40 o 41 en inglés, se traduce muy rápidamente al español y unos cuantos años después a portugués. Y es una forma como de dar cuenta y de justificar que los antropólogos estudien sociedades no tribales. Es un área totalmente nueva, ¿no? De hecho, en los años 30 se discutía si se podían publicar artículos en American Anthropologist de pueblos, de grupos que eran aculturados, que habían perdido sus rasgos que tenían al llegar a los europeos. O sea que todo eso tiene que ver con cómo se definía el objeto de estudio de la antropología. Ahora, en toda esta idea de lo bilateral con sesgo patrilineal, se remarcaba que Chiapas era menos aculturado, ¿no? Y se encontraba ahí organización en clanes, ¿no? Y esto en gran medida por la terminología. Había sistemas Omaha y Crow en Chiapas, ¿no? Adelante, Miguel. Ahora, eso es la tercera parte, y voy a hablar de mi propia propuesta, de lo que yo llegué a llamar al final, pero no lo llamaba así al principio. Vamos a ver un poco cómo hubo una evolución en el nombre, ¿no? ¿Sí? Del sistema familiar mesoamericano. Estoy inventando algo. Según yo descubro algo, ¿no? Pero me pueden decir que quizás lo invento, ¿no? Voy a tratar de argumentar de que sí es un descubrimiento, ¿no? ¿Cómo descubro lo que voy a plantear? Bueno, es por mi método de campo. Hubo una observación sistemática del ciclo de desarrollo del grupo doméstico. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que un grupo doméstico, una familia residencial, un hogar, es como un ser vivo que nace, madura y se extingue, ¿no? Como cualquier ser viviente, ¿no? Entonces tiene una dimensión tiempo, no es algo estático, es algo dinámico. El contexto de la observación participante en mi caso fue de vivir meses, probablemente en periodos interrumpidos, pero probablemente un total como de 8 meses con 3 familias distintas en un pueblo del estado de Tlaxcala, donde los niños, cuando llegué ahí, hablaban náhuatl, me invitaban a aprender el náhuatl. Muchos adultos mayores de 60 apenas se podían expresar en español, y la gente hablaba con un notable acento cuando hablaban en castellano. Se equivocaban de género de los sustantivos, no hacían las concordancias normales en castellano. Bueno, y logré observar una serie de cuestiones sin hacer entrevistas formales con informantes clave, como es el método muy común entre muchos antropólogos. En lugar de reglas enunciadas por informantes, por inducción yo pude entender una gramática en sintaxis. Esto al ver comportamientos repetidos. Pude también corroborar por la cuantificación de los fenómenos que estaba observando. Yo plantearía que un zapoteco de los valles centrales del estado de Oaxaca, si se juntara con un náhuatl de las tierras de Puebla, se daría cuenta de que hablan la misma lengua. Eso en cuanto a se podían reconocer en sus formas familiares las mismas cosas, ¿no? Eso es lo que voy a explicar en un momento. Adelante, Miguel. Bueno, observar, contar, medir, más allá de las reglas de residencia enunciadas. Bueno, sí hice entrevistas estructuradas, sobre todo con un informante de más de 80 años, sobre la composición de los grupos domésticos del censo agrario
de 1929. Podemos ver en la primera columna, en la primera línea, ¿no?, la residencia bililocal, o sea que en la casa del padre del hombre, cuando comenzaban la unión. Ninguno estaba casado o con pareja en el 29, pero en el 76 detecté una baja en la edad de matrimonio. Encontramos que la gran mayoría estaba en la casa del hombre, o sea que bililocal. Eso también se repite en la línea siguiente del grupo de edad de hombres que tenían entre 20 y 24 años, tanto en el año 29, en el año 76, en el año 87 y el año 96. Son proporciones muy, muy elevadas de vivir en la casa del padre. O sea que hay antropólogos que han dicho, como es bilateral, pueden vivir donde quieran, pero no sucede que no viven donde quieran, viven sistemáticamente donde el hombre. Y si no lo hacen, es por razones muy, muy, muy claras, razones de las cuales la gente tiene plena conciencia. Por ejemplo, si no hay hijos varones, ¿no? ¿Qué sucede? Pues el hombre va a vivir en la casa de la mujer, probablemente. Sobre todo si es la última hija, ¿no? La bibliografía sobre Mesoamérica reporta soluciones similares a través de toda el área cultural mesoamericana, ¿no? Hay discrepancias aquí muy grandes con lo que sucede en lo que algunos han llamado la familia tradicional mexicana, o también en los modelos abstractos que ha usado la sociología, que se basa en la familia nuclear básicamente. Aquí lo que estamos viendo es que en una etapa de la vida, prácticamente en la época que yo estudié esta comunidad, todo el mundo vivía un momento de su vida en una familia extensa. Y algunos o muchos vivían también en familia nuclear. Esa es la cuestión de un grupo familiar residencial como un ser vivo que tiene una serie de etapas. Veremos más sobre eso en un momento. Adelante, Miguel. Bueno, este es un mapa de lo que Kirchhoff, el antropólogo de origen alemán que propuso el concepto de Mesoamérica. En la época que hice eso, la informática no era como ahora, y creo que la línea del norte debería de estar más abajo. Abajo no muestra que Mesoamérica incluye la península de Nicoya en Costa Rica, en esta versión clásica. Incluye todo Belice, todo Guatemala, incluye una gran parte de Nicaragua, la costa del Pacífico, incluye El Salvador. Los números se refieren a referencias. Esto viene de un artículo, un capítulo, un libro, ¿no? Que yo coordiné. Se refieren a las referencias de diferentes grupos lingüísticos donde se reportan los rasgos que voy a mencionar en un momento. Adelante, Miguel. Unos ejemplos de la frecuencia de la bilocalidad o patrilocalidad, según algunos, en la conformación de las familias extensas. Son los porcentajes que distintos autores han reportado. Muy pocos han hecho censos. Si no haces un censo, si no cuantificas, y si vienes con la idea de que es bilateral, y si no cuestionas las categorías, puedes decir que pues viven donde quieran, pero en los hechos no pasa eso, ¿no? Aquellos que han hecho censos encuentran porcentajes muy altos. Ahora, en circunstancias digamos, preindustriales, en que, digamos, las parejas tienen 6, 8 hijos o más, va a haber siempre familias que tienen hijos de un solo sexo, ¿no? Va a haber parejas estériles, ¿no? O sea que no son excepciones a las reglas. O sea que en el primer caso, un 13% que no vive en casa del hombre, será porque quizás la pareja no tuvo hijos, entonces tuvo puras hijas,
entonces van a vivir donde ellos. Adelante, por favor. Bueno, yo encuentro por la bibliografía una pauta única de reproducción social de los grupos domésticos y grupos localizados de parentesco. Hay un importante principio patrilineal en más de 35 grupos lingüísticos indígenas y algunos llamados mestizos, porque ya no hablan la lengua, pero hablaban una lengua en el área designada como Mesoamérica. El mismo ciclo de desarrollo de los grupos domésticos en el área cultural que nos permite hablar de un sistema familiar mesoamericano. Los estudios convencionales de parentesco y terminología no fueron capaces de destacar estos rasgos. Poco interés había por las prácticas, por el hábitus, por las estructuras estructurantes o cultura, porque yo creo que hábitus, prácticas, estructuras estructurantes es cultura, es lo que yo llamo cultura, que es un necesario objeto de estudio. Los supuestos y conceptos para estudiar sociedades sin Estado, con clanes, linajes y no sociedades campesinas, como lo es el área mesoamericana, era realmente un callejón sin salida que no produjo, no reveló de manera sistemática unidades básicas de la organización social en Mesoamérica. Adelante. Resumiendo, el sistema familiar mesoamericano produce grupos domésticos y grupos localizados de parentesco que son como linajes mínimos, basados en un fuerte principio patrilineal. La residencia bilocal inicial de la pareja y de ahí un alto índice de familias extensas con hijos casados y su prole residentes en la casa paterna. El papel especial asignado al último génito varón, llamado xocoyote en el español nahuatizado, en el cuidado de los padres ancianos y en la herencia de la casa paterna. También un privilegio masculino en la herencia de la tierra, con una tendencia hacia el igualitarismo entre los herederos varones, aunque la mujer en muchas partes no queda totalmente excluida del reparto patrimonial. Y finalmente podemos observar en el campo presencia de casas contiguas encabezadas de manera preponderante, aunque no exclusiva, por varones emparentados por el lazo patrilineal. O sea que encontramos en un mismo rumbo casas encabezadas por hombres con el mismo apellido. Es muy común en muchas partes de Mesoamérica rural, exrural, en México y en Guatemala. Adelante, por favor, Miguel. Ahora, ¿cómo llego a construir eso? Eché mano de conceptos no de la antropología o no de la antropología de los estudios convencionales de parentesco. Los conceptos de Chayanov, la unidad de producción y consumo, y de Peter Laslett sobre el household, me ayudó a dirigir o centrar mi mirada sobre la familia residencial. Ahí pude ver, viviendo con familias, sus relaciones con otros parientes en el mismo rumbo o más lejos. Yo desarrollé críticas a partir de la observación. Criticando a Chayanov, yo vi que los que vivían bajo el mismo techo no necesariamente comían de la misma olla. Y en el pueblo que yo estudié no formaban un grupo de producción. Ya estaban dejando o dependiendo menos en la agricultura, porque yo estaba atestiguando un proceso de asalarización masiva, porque los hombres comenzaban a entrar a trabajar en la industria textil. El grupo doméstico lo definí como los que viven bajo un mismo techo, siguiendo a Martín Segalen. Los planteamientos de Laslett me permitieron pensar en cultura. Laslett hizo la pregunta de cuándo surgió la familia nuclear en Inglaterra. Rastreando en documentos muy antiguos, encontró que siempre la familia en Inglaterra había sido nuclear. O sea que
a pesar de cambios económicos, había valores que la familia se reproducía en forma nuclear. Esto me permitió criticar al economicismo del momento en que yo mismo me formé. Fue muy importante para mí, de Trajanov y de Fortes, el concepto del ciclo de desarrollo de los grupos domésticos, lo que me referí como ver el grupo residencial como un ser viviente con el inicio, maduración y fin, extinción. Y también la importancia de la herencia en la reproducción social. Esto viene de la obra de Frédéric Leplay, de Emmanuel de Roy-Ladurie y de Georges Augustin. Siguiente, Miguel. Bueno, Federico Leplay es alguien que tenemos que atribuir como el surgimiento de la idea de sistemas familiares, ¿no? Él hizo trabajo de campo, vivió con una familia durante un mes en los 1830 en los Pirineos. Ahí tienen un sistema de casa que ahí heredaba toda la casa, todos los terrenos, un solo heredero, generalmente el mayor o la mayor. Los demás tenían que o casarse con otro heredero, irse de monja o de cura, ir de militar o emigrar a la ciudad o hacer algo, ¿no? Entonces encontró 3 tipos de familia en Francia. En el norte, la familia estable, familia nuclear, los padres en sus últimos días en la soledad, esto asociada con el Código Civil Uniforme de Napoleón, herencia igualitaria y fraccionamiento de la tierra. Él vio eso como la maldición de la Francia, ¿no? O sea que un fraccionamiento, el volverse explotaciones inviables, esa es la esencia de la igualdad de la Revolución Francesa en el Código de Napoleón, de imponer el código regional, provincial del norte de la región parisina a todo el país, que choca con lo que se llamó, o lo que llamó Leplay, la familia Souche, que tomó en su texto, dice, de Stammenfamilien, de alemán, que se ha traducido como familia troncal. Ya lo dije, o heredero único, eso es común en los Pirineos, en Cataluña, País Vasco, los 2 lados de los Pirineos, ¿no? Esto para él era un equilibrio entre la excesiva inestabilidad del primer sistema del norte y el extremo conservadurismo de la familia patriarcal que describe en los Alpes. O sea que esto no está planteado en un esquema evolutivo, sino tipos que se encuentran en distintas regiones. Leplay no habla de cultura, pero esto está expresando valores, ¿no? Favoreciendo a mayor o menor o a todos, privilegiando a mujeres o a hombres. O sea que hay un sistema de valores atrás de estas manifestaciones en formas familiares concretas. Adelante. Bueno, le agradezco a Francesco que presentó hace 2 meses, que me prestó su diagrama de Hajnal. Eso también fue una influencia para mí. Hajnal se interesaba en demografía, la presencia de los procesos demográficos, y encuentra que una línea imaginaria entre San Petersburgo y Trieste, al este, lo que encontramos es un modelo demográfico caracterizado por familias extensas, matrimonio temprano y prácticamente universal, altas tasas de natalidad, y al oeste, familias nucleares, matrimonio tardío, altas tasas de celibato, ¿no? ¿Sí? O sea que familias nucleares, familias extensas, él habla de Household Formation Systems, sistemas de formación de hogar, que es un término que yo usé en una de mis primeras publicaciones. Pero, siguiente, Miguel, cambié los términos para hablar de lo mismo, porque me topé con la obra de Georges Augustin en los años 80. Estuve en su sustentación de su tesis de Estado
en París, y el cruce hace un modelo formal en que cruza las variables de sucesión. Sucesión es el derecho a encabezar una casa, o sea que digamos, hablando de la realeza, por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra fue sucesora. Su hermana Margarita heredó, pero no fue sucesora, o sea que ella sucedió al trono, ¿no? Aquí sucesión se refiere al derecho de fundar una casa. Y entonces cruza estas variables, no voy a detallar, eso está en un capítulo de un libro, que el capítulo se llama Principios Patrimoniales en un sistema bilateral, y Augustin tiene un artículo publicado en francés en la revista L'Homme, ¿no? En total, lo que yo encuentro es que en Mesoamérica hay algo en que heredan por igual, ¿no? Todos los varones, ¿no? Y todos tienen el derecho de fundar una nueva casa, ¿no? Es un sistema parecido a lo que se describió en el este de Europa o en el mundo del Mediterráneo, quizás algo que describió Francesco hace 2 meses en ciertas partes de Italia. Adelante, por favor. Entonces él usó el término modo de perpetuación, que me explicó que no usó reproducción social, porque en Francia reproducción social está asociada con el planteamiento de Bourdieu sobre las clases sociales. Acabé usando el término de sistemas familiares justo cuando publiqué un artículo en inglés y que usé Household Formation Systems, descubrió el libro de Stephen Harrell, un antropólogo que intentó cubrir todo el mundo, ¿no? Con diagramas que muestran una dinámica, dónde van a vivir cuando se casan, quiénes heredan, una serie de diagramas. Si ustedes han visto la obra de Laszlo, él intenta dinamizar eso dándole el elemento tiempo. Ahora, el término de Harrell recoge la noción de ciclo de desarrollo de Fortes, pone énfasis en la residencia postmarital y la herencia. O sea que uso su término, pero el contenido tiene el mismo contenido que Augustin, el mismo que está en la obra de Fortes, que Fortes habla de reproducción social y que da énfasis en la cuestión tiempo. O sea, el grupo familiar como un ser viviente que tiene un inicio, un periodo de maduración y un fin. Adelante, Miguel, por favor. Bien, esto es un poco complicado, esta lámina. Trato de decir muchas cosas, porque si bien hablé de Mesoamérica, que es un término asociado con pueblos indígenas, para algunos solamente en el pasado, no en la actualidad, es muy importante hablar de lo que pasó en México en el siglo XX y que sigue pasando, ¿no? Ya mencioné que en la comunidad que yo estudié en Tlaxcala, los niños me invitaban a aprender el mexicano, como ellos llamaban el náhuatl. Hoy en día, los habitantes del pueblo que tienen menos de 50 años, quizás entiendan unas palabras. Los que tienen 30 son muy limitadas las palabras, ¿no? No pueden hablar en náhuatl. Se perdió la lengua, ¿no? Y eso ha pasado en decenas de miles quizás de comunidades a lo largo y lo ancho de lo que se llama Mesoamérica, en México sobre todo, ¿no? Entonces hay que preguntarnos, ¿puede persistir el sistema familiar mesoamericano en condiciones actuales urbanas, en una economía que ya no es campesina y la población ya no es indígena? Ya no es indígena porque no habla una lengua, ¿no? Más de la mitad de la población mexicana hablaba lenguas indígenas a principios del siglo XX. Después, acelerada desindianización para usar el término que planteó Guillermo Bonfil en el México profundo.
Ahora, hay evidencia de persistencias como alta proporción de familias extensas basadas en el principio patrilineal que fue reportado por Carlos Echarri, un demógrafo. No tengo la cifra del 20, pero me parece que había un 23% de hogares de tipo extenso, según el censo mexicano del último, bueno, el censo de 2010. El cuidado de los ancianos por la hija menor ha sido reportada por Leticia Robles en Guadalajara. Y también Reina Sámano ha reportado prácticas como el robo de la novia en las urbes. O sea que es una especie de fuga concertada, no un robo contra la voluntad de la mujer. Entonces, va a la casa del novio a comenzar la vida conyugal y se casan por la iglesia, por lo civil después. En el censo del 29, a nivel nacional, casi el 60% de familias extensas con hombres con pareja en las edades de 15 a 24 años son de tipo bililocal. En estados como Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, rebasa esta cifra y en algunos casos se acerca o rebasa el 70%. Ese es un análisis que ha hecho Germán Vázquez Sandrín, un demógrafo, con quien estoy trabajando en un artículo sobre la persistencia o no del sistema familiar mesoamericano. Lo que quiero decir es que esto, aunque yo me basé en monografías que reportan los rasgos que señalé de grupos llamados indígenas, esto es mucho más que algo de indígenas. Si entendemos que en México un indígena es quien habla una lengua o que vive en un hogar donde hay un hablante de una lengua indígena, ¿no? O sea que los antropólogos harían bien, y otros también, en reconocer la historia del siglo XX, en que hubo una política de crear un Estado que implicaba suprimir las lenguas, castigos a los niños que hablaban lenguas en las escuelas, desprestigiar las lenguas y para crear una nación mexicana castellanizada. Ahora, los grupos humanos tienden a reproducir las formas en que vivieron en familia. Faltan más investigaciones sobre persistencias, cambios, reconfiguraciones, por ejemplo, como las reconfiguraciones de que habló Francesco Sanatelli en la conferencia el seminario permanente de hace 2 meses. Adelante, Miguel. Voy a llegar a las últimas 2 partes que son más cortas. Esta parte 4 me baso en un capítulo, un libro que yo coordiné que se encuentra en línea. Si hacen Robichaud, Claxo, lo van a encontrar. También publiqué una versión en una revista en Brasil, en la Universidad Federal de Paraná. La revista se llama Questões y Debates, ¿no? Y bien, pues entonces trato de aplicar la idea del sistema familiar a América Latina. Cuando yo conocí el libro de Haber, le escribí y le pregunté por qué no trató América Latina. Y dijo que, bueno, ya con 624 páginas ya había dicho suficiente. Pero yo pienso que también es por la escasez de información recogida sobre el grupo doméstico como proceso. O sea que descripciones a partir de la idea de que un grupo doméstico, un hogar, tiene un inicio, una maduración y un fin. Ahora, se han reportado principios patrilineales en la organización familiar en todos los estados arcaicos conocidos, en China, en la India. Si vemos los documentos de la época prehispánica, hay una preponderancia del inicio del matrimonio en la casa del hombre, ¿no? La región andina no es una excepción. Eso es constatado por los trabajos en la compilación de Enrique Mayer y Ralph Bolton del año 80, sobre el parentesco matrimonio en los Andes. Adelante, Miguel.
Bueno, cuando llegan los europeos a América Latina, encuentran distintas formas de organización. Si ven el mapa, civilización de irrigación en los Andes, jefaturas tecnocráticas, cultivadores de aldeas, cazadores recolectores, cultivadores pastoralistas de los Andes del sur, como en Chile y el noroeste argentino quizás, ¿no? Son tipos que vienen de la teoría neoevolucionista en antropología, ¿no? Ahora, si vemos el grupo doméstico como proceso, como un ser vivo, nos obliga a examinar la residencia postmarital, la herencia, o si quieren, la transmisión de los bienes, ¿no? O los derechos. La herencia de la tierra se da donde hay campesinados, estratos de productores agrícolas en contextos estatales. Donde hay seguridad de que hubo Estado fue en la región andina con los incas y los grupos que antecedieron los incas. Ese es el caso más claro porque había agricultura permanente. Posiblemente también, según la fuente, se debate eso en los Andes colombianos y venezolanos, y probablemente propiedad grupal donde agricultura de roza y quema. O sea que donde la agricultura es nómada, ¿no? Se quema una parte del bosque, cuando ya llegan las hierbas a tal grado, se busca y se desmonta otra para repetir el ciclo y se deja descansar. Generalmente hay como propiedad grupal, no hay una ocupación permanente de las parcelas. Adelante, Miguel. Bueno, muy rápidamente, ustedes pueden ver eso en el trabajo que les comenté. Ahí se reporta la residencia postmarital, que suele ser bililocal, la casa del novio. Mujeres parecen ser favorecidas más que en Mesoamérica. Es mi impresión por la lectura de los trabajos en el libro de Mayer y Bolton, que es mi fuente principal. El últimogénito, conocido como el chanaco, Shulka o Sulca, según la lengua de la casa. También encontramos estas prácticas en el noroeste argentino. Mis fuentes son orales, de hablar con gente provenientes de estas regiones. No he visto publicaciones sobre estos temas. La revisión bibliográfica accesible sin información sobre las responsabilidades del últimogénito con la generación mayor como en Mesoamérica. Me pregunto, ¿qué tanto persisten estas prácticas en las grandes ciudades sudamericanas que han recibido migrantes de estas regiones, como es el caso de Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile? Son preguntas que yo creo que los investigadores debemos de hacernos. Adelante. Es muy problemático el material sobre los Andes del norte, Colombia y Venezuela, la parte andina. La información es escasa, a veces contradictoria. Como dije antes, había estados o no en estas regiones antes de la conquista. Por lo menos se han reportado poblaciones muy grandes, de hasta de 10,000 habitantes, que sugiere un tipo de organización estatal, una agricultura permanente. Por ejemplo, en los estados o los Andes venezolanos de Mérida y Táchira, la costumbre de vivir en casa del hombre un tiempo antes de independizarse. Las hijas heredan, pero suelen vender sus partes a sus hermanos. Se reportan agrupaciones de casas en que los hombres están emparentados patrilinealmente y un sistema de herencia divisible bilateral. En las tierras altas de Colombia, reportes de principios matrilineales en la residencia y la transmisión de derechos en el momento del contacto y el periodo colonial. En los cacicazgos sucedía al hijo de la hermana, sucedía el hijo de la hermana, no en un cacicazgo, está mal. Eso es una fuente colonial. Adelante. Bueno, Villamarín y Villamarín, ¿no? Esposos, afirman que la presencia de la herencia matrilineal de los chibchas continuaba durante la colonia y se aprecia
en los registros parroquiales coloniales, pero también en los registros de la sabana de Bogotá, sistemas de herencia divisible de la tierra. También para esa misma región se conoce el término de Cuba, que es el hijo menor y que suele heredar la casa. También la antropóloga colombiana que trabajó familia reportó ultimogenitura en Nariño, en la frontera con Ecuador. ¿Influencia incaica o algo propio? Bueno, ahí nuevamente digo, las fuentes son muy escasas, contradictorias. Y eso es la parte que podía haber sido una formación estatal con campesinado. Adelante. Esta es una pregunta que planteo porque Jack Goody, al comparar Asia y Europa como un bloque con África, señala distintos tipos de herencia que se asocian con Rosa y Quema o con formas de agricultura permanente. Una tendencia a posesión grupal con Rosa y Quema y no individual donde no hay Estado, y posesión individual, herencia bilateral, ¿no?, de hombre y mujer, donde hay Estado. Por lo menos la posibilidad de que una mujer herede, ¿no? Los principios matrimoniales reportados en diversas sociedades no tribales en América Latina, donde hay sistemas de Rosa y Quema. Los sistemas que han sido descritos como matrifocales o matrilineales son, de hecho, de distinto origen. Las categorías como matrifocal y matrilineal, al igual que bilateral o patrilineal, son excesivamente generales, encierran muchas cosas o pueden ocultar particulares propias de distintas tradiciones culturales específicas y no revelan la dinámica subyacente en la formación de grupos y la herencia. Adelante. Ahora, voy a dar unos ejemplos de descripciones de sistemas matrilineales donde hay Rosa y Quema. Uno es en el libro sobre Aritama en la Sierra Nevada de Santa Marta, un libro escrito por la pareja Raikel Dolmatov. Es interesante porque los que viven más arriba de la montaña donde se ubica Aritama, que es un nombre ficticio, los consideran como mestizos, y los que viven más abajo los ven como indios, ¿no? O sea, es como un pueblo como entre las dos categorías, como hay muchos en América Latina, ¿no? Ya lo vimos para México, pero también en América Latina, que grupos que están perdiendo la lengua, aculturándose para usar los términos de Redfield. Ahí encontramos mujeres sin marido y con hijos que han tenido hijos con hombres no residentes o con hijas que hayan podido atraer un hombre que pueda ayudar en la economía doméstica. Las mujeres son jefas de casa con una posición económica fuerte, una cooperación importante entre parientes matrilineales. Las mujeres y sus hijos pertenecen a la familia de orientación de la madre. Una mujer nunca vive bajo la autoridad de su pareja, sino más bien de la de su madre. Y aunque reside de manera independiente, puede reclamar membresía en el grupo de aquella. La formación de una nueva pareja depende en gran medida de la voluntad de la madre para ayudar a su hija y a su yerno a establecer su propia vivienda. Ahora, describen todo eso a pesar de no manejar el concepto de ciclo de desarrollo, o sea, de no ver como el grupo doméstico como un ser viviente. O sea que hay casos en que se logra percibir en la descripción un proceso, aunque el autor no se propuso, no partió de ese concepto. Adelante, por favor, Miguel. En Paraguay hay elevadas proporciones, de familias encabezadas por mujeres solas. Los guaraníes, al llegar los españoles, fueron descritos como matrilineales. La población actual ha sido también descrita como matricéntrica,
matrilineal y matrilocal. En un estudio de los antropólogos Elman y Helen Service en los 50, encuentran que más en un pueblo, ¿no? A una distancia, no sé, 20 kilómetros, 30, no me acuerdo el nombre de Asunción, más de un 37% de los grupos domésticos estaban encabezados por mujeres solas y se registró una elevada proporción de propiedad femenina de las viviendas en ese pueblo paraguayo que estudiaron. La importancia de las mujeres en la manutención de la estabilidad familiar en familias completas, o sea que familia con hombre, mujer y hijos, ¿no? O sea que no encabezadas por mujeres, como el 37% lo era. Las mujeres controlaban las finanzas, tenían ingresos propios y los hombres eran tratados a veces casi como invitados, ¿no? En las casas las mujeres. Adelante. Esto es muy arriesgado lo que voy a decir, no tengo muchos casos, pero por ejemplo Emilio Wilhelms, un antropólogo de origen alemán que trabajó en Brasil, plantea el término caboclo para referirse a grupos que tienen distintos grados de la cepa indígena, portuguesa y negra en distintos estados de Brasil, ¿no? Se asocia con la costumbre de uso capiao, ocupación libre de tierras de roza, sin permiso de nadie, una continuidad de la costumbre de los indígenas con la tecnología agrícola de estos. También Williams hace un pequeño libro con Gioconda Mussolini, ¿no? Creo que era pariente del jefe de Italia, ¿no? Bajo el fascismo, en la isla de Bucios. El estudio fue hecho en los años 40, se publicó en los 50. Predomina la familia nuclear con la neolocalidad, pero hijos varones construyen vivienda en el vecindario de su padre, lo que permite el uso conjunto del aparato para producir harina de mandioca. Un hijo varón vive con sus padres ancianos o inválidos y después de su muerte puede dar la casa. Tampoco parte del concepto de ciclo de desarrollo. Es una idea como estática, pero es como sugerente que hay quizás una tendencia patrilineal, pero no es muy seguro, ¿no? Hay algo de que un hijo sí se queda a cuidar a los padres y puede dar la casa. Adelante. También se ha hablado de caboclización para referirse a descendientes de indios destribalizados, sobre todo el noreste de Brasil. Un antropólogo inglés en el año 2000 estudió una comunidad llamada de caboclos en Amazonas, en el Bajo Amazonas. Describe viviendas organizadas en clústeres, agrupaciones que dice que son las unidades primarias a través de las cuales se vive la vida social y económica. La pareja se une cohabitando en la casa de cualquiera de los esposos, aunque existe la tendencia a que sea la de la mujer si ella está embarazada. Así se aseguran los cuidados de la mujer para su primer embarazo. Nacido el primer hijo, la pareja intentará construir su propia vivienda en un terreno independiente puesto a su disposición por los padres de cualquiera de los esposos, generalmente por los padres que tienen más terrenos disponibles. Adelante. Intentarán salir de la casa que construyen al lado de los suegros o padres para fincar un terreno con extensión suficiente para albergar sus propios hijos y de ahí recomenzar el ciclo y producir un nuevo clúster, ¿no? El ideal es unir a los hermanos para ayuntar las cosas. Hay preferencia a que los hombres permanezcan cerca de sus padres, mientras las mujeres van a residir con sus maridos. Es un poco contradictorio, no sé qué tanto él hizo conteo, ¿no? Que, bueno, hacer conteo, hacer un censo en un pueblo no siempre es lo más fácil, pero nos revelan muchas cosas. Es usual que el último génito, o él o la cápsula,
se quede a cuidar a los padres en su vejez y herede la casa. Es una palabra que viene de una lengua de Angola, ¿no? Que se encuentra en el diccionario de Buarque de Holanda, ¿no? Es el diccionario muy usual en Brasil. Al final del ciclo, en la fase del reemplazo, quedará un clúster que reúne a un grupo de hermanos, mayoritariamente varones, con sus esposas y su prole. Adelante, Miguel. Bueno, antes de hablar de las conclusiones, en el texto a que me referí, me meto en el Caribe, hay una serie de costumbres interesantes sobre el matrimonio, excluyo los grupos de ascendencia europea, pero salió una pregunta cuando la conferencia de Francesco, de si se reproducían ciertas prácticas con los migrantes. Es un tema que yo creo que se han hecho ciertos estudios. Por ejemplo, María Luisa Andreazza, de la historiadora de la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, estudió y publicó un libro y tiene un artículo en el libro que coordiné sobre sistemas sobre familia y diversidad en América Latina, sobre un pueblo de colonos ucranianos, donde tienen también la costumbre de ultimogenitura, que es una costumbre que existía en el campesinado ruso y ucraniano presoviético, ¿no? Y me parece que un antropólogo brasileño, Abramovoy, también ha hecho estudios de otros migrantes. Pero ese es un tema que yo creo que la gente que vive en los países mencionados conocerán más que yo sobre el asunto. Bueno, para concluir, como puse en el título, quisiera yo abordar el parentesco desde otra perspectiva y también entablar diálogos con otras disciplinas. Resumiendo un poco, la mirada de la antropología puesta sobre sociedades sin Estado, donde se suponía que el parentesco era el principio organizador, era el caldo de cultivo para todo el bagaje teórico-conceptual del parentesco. El contenido del parentesco tenía un fuerte componente de terminología. Para la antropología norteamericana, más importante la terminología que cualquier cosa. Menos para la británica, es mi impresión. Aunque Radcliffe Brown propone que para comenzar a estudiar un sistema de parentesco, comenzamos por la terminología. Es la puerta de entrada en esta visión. Yo encuentro que esto no nos llevó a las unidades sociales más importantes en Mesoamérica. Estas agrupaciones de familias con un principio patrilineal que yo llamo patrilíneas limitadas, no localizadas, ¿no? La antropología llega a Mesoamérica, una sociedad de Estado, pero milenario, ¿no? Con un bagaje teórico conceptual no apto para abordar una sociedad estatal. Esto podemos criticarlo, pero es un poco normal porque tú vienes a algo con los esquemas que tienes, ¿no? Y la antropología se había desarrollado, la antropología norteamericana que llega acá, se había desarrollado en el contexto de los remanentes de las tribus norteamericanas, donde esto quizás funcionara muy bien. Entonces, cuando encontraron, como el caso de Tax y sus alumnos en Chiapas, terminologías llamadas interesantes en las mismas palabras de Tax, o sea que interesantes por ser muy, muy, muy diferentes de los occidentales, pues llama la atención, ¿no? Y es como normal un poco que se clavan en este tipo de cosas. Se centraban en la recolección de terminologías, omitiendo en gran medida prácticas y la familia residencial u hogar, como vimos que no era tema del parentesco, era para los sociólogos. Adelante. Por favor, Miguel. Ahora, yo quisiera proponer lo que yo vi en lo que es el sistema familiar mesoamericano, es como tomar lo que yo llamaría la dimensión vertical, porque pone énfasis en el tiempo, o sea que implica
observar prácticas de inicio de la unión y transmisión intergeneracional como el mejor punto de partida que la terminología para aprender, para hacer un sistema o lo que es el parentesco. Prefiero evitar el término de sistema de parentesco porque implica una coherencia, una correspondencia entre terminología y otras prácticas. Y creo que es hora de que salgamos de esa idea, ¿no? O sea que es un poco lo que plantea la antropología social británica, ¿no? La transmisión, la continuidad, la reproducción social. Pero también podemos pensar en lo que yo llamaría la dimensión horizontal, como una parte también del contenido de parentesco. Las relaciones que tienen los parientes, los grupos de parientes. Ahí podemos partir del grupo doméstico y tomarlo como una unidad de insumo producto, ¿no? Como lo que haría un economista, una especie de gráfico o tabla de insumo producto, observar los intercambios, qué entra, qué sale en cuanto a regalos, frecuentación, prestación de favores, reuniones, asistencia a rituales. Yo creo que el libro que hizo Larisa Lomnitz y Marisol Pérez Lizaur sobre una familia de la élite mexicana ofrece una guía muy importante para estudiar eso. Ellas tomaron en cuenta rituales, participación en bodas, entierros, intercambio de favores, obtención de empleo entre parientes. Esos son el tipo de cosas que conocemos menos, aunque hay estudios, ¿no?, que muestran la importancia de estos. Yo podría mencionar los estudios de varios de mis alumnos, como Silvia Muñoz, que está aquí presente, de Nancy Pérez La Torre, de Jacqueline Tomasi, que estudiaron esos aspectos. A veces estos intercambios eran vistos, estudiados, pero no bajo el rubro de parentesco. Se tenía parentesco como la terminología, ¿no? Y ya, como algo muy, muy, muy aparte de esto, muy aparte de las relaciones sociales reales. También es muy importante mencionar el proyecto CAS de la Unión Europea, la investigación antropológica que contrató a varios antropólogos para estudiar 8 países para ver la relación entre familia, parentesco y políticas públicas, ¿no? Compartió recientemente con la red Francesco Zanotelli, que dio la segunda conferencia, el guión de entrevistas y cómo también ellos enfatizan favores prestados, contactos, comunicación por teléfono. Esas son cosas que son importantes estudiar en parentesco en sociedades contemporáneas. En sociedades de origen indígena, el ritual del ciclo de la vida, de las fiestas comunitarias son muy importantes y los intercambios ahí también son tema de estudiar. Yo creo que cada sociedad, tradición, tienen cosas que son importantes o no en el parentesco y hay que buscar, pero un buen punto de partida, según yo, serían desde el grupo doméstico y ver qué entra, qué sale, con quiénes y con frecuencia son los contactos. Adelante, Miguel. Y voy casi terminando. Ahora, el interés en el grupo doméstico de la antropología con noción del ciclo de desarrollo de Mayer Fortes, aparece este interés porque comienzan en los 50 y 60 más a ver la noción del ciclo de desarrollo, o sea, de ver el grupo doméstico como un ser viviente. La teoría de la economía campesina del economista ruso Chayanov también entra a la antropología. Es un punto para una parte de la antropología, la antropología más materialista, la tradición en que yo formé, y también los antropólogos comienzan a entrar en diálogo con el grupo de Cambridge encabezado por Peter Laslett y su concepto de household, ¿no?
Los hogares o grupos domésticos son las más de las veces grupos de parentesco que forman parte de redes. Por sus fuentes, unidad de análisis, la dimensión parental no siempre es evidente para los historiadores, demógrafos y sociólogos que también abordan el hogar o la pareja. Incluiría también en esto a los trabajadores sociales. Adelante. Y creo que es importante que se tomen en cuenta en estas disciplinas. Voy terminando, aguanten 2 minutos más. A menudo el concepto de familia, grupo doméstico, hogar o pareja de esas disciplinas es abstracto, descontextualizado, creado como si era un conceptos universales. Las grandes teorías sociológicas se basaron en observaciones de sociedades occidentales y son inconscientemente etnocéntricas. La teoría puede entablar diálogos con otras disciplinas si se centra en las prácticas y las lógicas culturales que subyacen en ellas. La cultura no se reduce al discurso. Es importante lo que dice la gente, pero si la antropología no estudia lo que hace, no puede dialogar de muy buena manera con otras disciplinas sociales. Si bien la antropología se concibió para abordar pueblos ágrafos, ignorar las ricas fuentes documentales de América Latina es atarse las manos en el estudio de parentesco. Voy a leer un párrafo breve y con esto cierro. La forma de abordar la familia y parentesco que yo propongo está en consonancia con la postura de Rosana Guber, la antropóloga argentina, en cuanto a lo que dice con respecto al método etnográfico, que es característico de la antropología, puesto que considero que este método es, entre comillas, capaz de someter los conceptos que elaboran otras disciplinas a la diversidad de la experiencia humana y desafía la pretendida universalidad de los grandes paradigmas sociológicos. Yo suscribo a la idea de esta autora en el sentido de que la predilección de la antropología por la particularidad, entre comillas, responde a lo que en realidad es una puesta a prueba de las generalizaciones etnocéntricas de otras disciplinas. Y en esta, comenzar a ver prácticas concretas, lo que hacen los parientes, como son y las acciones de los grupos domésticos, yo creo que esto permite llegar a nuevos descubrimientos, ¿no? Partiendo de datos concretos. Y con eso, la siguiente lámina, por favor, Miguel. Termino. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, David. Entonces, vamos a iniciar con algunas preguntas que se han estado tomando. Hay varias, así que vamos a ver cómo gestionamos esto. Entonces, comienzo con la primera pregunta de Livia González. Pregunta Livia. Desde su punto de vista y tomando en consideración los pasos dados en la actualidad por mujeres indígenas que trazan senderos de reconocimiento y reivindicaciones basadas en discursos de autonomía y derecho, ¿se han presentado modificaciones respecto a la herencia de la tierra que de alguna manera resignifiquen el sistema familiar mesoamericano? Aquí planteado. ¿Cuál sería el impacto con la llegada de los estudios feministas y de género en cuanto a persistencia del sistema? ¿Se entendió, David? Creo que entendí, pero si la pregunta tiene que ver con posturas feministas con las mujeres indígenas. La pregunta es si se han modificado el sistema mesoamericano, ¿no? Okay. Con la aparición, digamos, de mujeres indígenas que tienen reivindicaciones, que están de alguna manera fijando posiciones nuevas, si esto ha implicado alguna modificación en el sistema mesoamericano. Es mi interpretación de la pregunta.
Bueno, yo no tendría datos para eso. Lo que yo sí noté en el campo, o sea, que la gran, digamos, yo escuché que su cuñado era muy ambicioso y fueron con los abogados, ¿no? O sea, que un cuñado generalmente de fuera de la comunidad decidieron hacer valer el Código Civil, ¿no? Que da trato igual a todos sus hijos, independientemente de su orden de nacimiento, del género, ¿no? A la herencia, es lo que establece el Código Civil, ¿no? Y esas son observaciones que yo escuché o que hice en los años 90 del siglo pasado. En otros ámbitos, lo que yo sí veo a nivel de observaciones no muy sistemáticas en el campo es una mayor presencia en la vida pública de las mujeres, no mucho, mucho mayor que antes, en la participación en mayordomías. Las regiones que yo estudié, que son Tlaxcala y la región de Texcoco, son bastante descampesinadas, ¿no? Y todo eso del papel de la tierra, de la herencia, también es como muy relativo. O sea que habría que ver, yo sí pondría como problemas a mi propio planteamiento, porque si estamos en una comunidad donde muchos de los ingresos no son de la agricultura, ¿cuál es el papel de la herencia de la tierra y la tierra, ¿no? O sea que igual no es un medio de producción, simplemente es un espacio para poder construir una casa, ¿no? O sea, que tiene un significado diferente. Y por los cambios tan drásticos en todo eso, hay que ver. Ahora, si vemos nosotros el libro de Collier, ¿no? Planos de no sé qué, Tzotzil, ¿no? Sobre un pueblo en los altos de Chiapas, ¿no? De John Collier, ¿no? Es un libro que en español se publicó en el INI y habla de que las mujeres heredaban las parcelas para casas, las parcelas urbanas. Generalmente no heredaban la tierra, ¿no? Pero eso supuestamente Chiapas, que era lo menos aculturado, ¿no? En términos de del Seminario Herencia de la Conquista, que yo sí pienso que hay una asociación muy fuerte de tierra como actividad masculina, ¿no? Y que es como parte de un todo integrado, que la mujer tiene poder como administradora, ¿no? O sea que yo observé también que llegaron a la casa donde yo estaba y un tipo de fuera quería comprar guajolotes y el señor dijo, yo no puedo venderle el guajolote, esa es mi mujer, eso es de ella, ¿no? O sea que como creo que es muy productivo tomar en cuenta los planteamientos de Irene Silverblatt sobre los Andes, ¿no? Que hablaba de los grupos domésticos con dos jefes, ¿no? Con áreas diferentes, ¿no? O sea que yo vi también mujeres campesinas, viudas, que trabajaban la tierra, eran agricultoras, ¿no? Pero los más eran hombres, ¿no? Y en ausencia de los hombres, las mujeres hacían, pero no podría decir que el discurso feminista haya tenido un impacto, desconozco, ¿no? Por mi experiencia, ¿no? Gracias. Gracias, David. Tenemos una segunda pregunta de Edith, no tengo su apellido. Dice, excelente y esclarecedora presentación. Las prácticas de parentesco bajo principios patrilineales, residencia y herencia de la tierra, en áreas indígenas se reproducen, entre comillas, bajo propiedad colectiva. En áreas urbanas, bajo organización de espacios compartimentados, la patrilocalidad de migrantes indígenas a la ciudad se matiza, escribe. Es un comentario más que una pregunta, pero si querés reaccionar. Bueno, el espacio urbano complica toda esta pregunta y también en la misma comunidad que yo estudié, que cuando yo llegué ahí había menos de 1,200 habitantes
y ahora ronda en los 3.500, 4.000, ¿no? ¿Sí? Entonces la gente decía, pues, ¿dónde vamos a hacer? La gente se daba cuenta de la explosión demográfica que se estaba dando y la ocupación de todos los espacios, ¿no? Eso se aprecia en fotografía aérea. En espacios urbanos es mucho más complicado, pero hay el estudio de Robert Kemper, los tzintzunceños en la ciudad. Tzintzunceños viene de Tzintzuntzan, que fue el pueblo que estudió George Foster, que se circuló mucho porque fue un libro del Fondo de Cultura Económica. Y Kemper fue un alumno de Foster y estudió a los migrantes en la ciudad. Y encontró la tendencia a reproducir los grupos patrilineales entre los que más recursos tenían, porque ellos más podían, ¿no? Ahora, la demografía, al no hacer observaciones minuciosas como los antropólogos, algunos han planteado que la razón por la cual hay tanta familia extensa en México es por pobreza, ¿no? Yo sí pienso que es más complicado que eso. Yo creo que hay una tendencia a reproducir cuando se pueda, ¿no? El mismo esquema que la gente aprendió en el campo. Pero yo creo que es un tema para investigar, ¿no? Y lo que planteó en su presentación Francesco es como un camino, no sé qué de ver cómo se reconfiguran estas estructuras en los nuevos contextos, en un contexto cuando el grupo doméstico ya no es un grupo de producción, ¿no? Campesino, ¿no? Cumple otras funciones, ¿no? Eso requiere de estudios detallados. Pero si los antropólogos piensan que estudian cultura y cultura es lo mismo que discursos, nunca van a poder llegar a eso, porque los demógrafos no hacen estudios de cerca, los sociólogos prácticamente tampoco. Entonces, si no lo hacemos los antropólogos, nadie lo va a hacer y se van a seguir repitiendo esquemas importados, ajenos, como hicieron los antropólogos que llegaron a Mesoamérica con esquemas para tribales, para estudiar el parentesco, que chocaba con la realidad, que solamente obstruían la vista. Así es que les invito a hacer trabajo de campo. Bueno, gracias, David. El desafío de ingresar a la ciudad con los estudios de parentesco, ¿no? Es un gran desafío. Bien, la pregunta que tengo ahora es de Jorge de Vinatea. Me gustaría saber, dice, ¿qué piensa el doctor acerca de nuevas fuentes de estudios ADN sobre familia, sobre todo de familias extensas en México y Perú? No conozco a una colega en la red, ha hecho cosas de ese tipo. No sé si exactamente de la misma forma en Uruguay, que ella es antropóloga física, ¿no? Y yo creo que los arqueólogos han comenzado a hacer cosas así porque han encontrado conjuntos que han puesto distintos nombres que parecen ser los precursores de las patrilineas limitadas localizadas, pero no sé mucho de eso. Tengo un colega antropólogo, nos conocimos porque conoció mi trabajo y me invitó a hacer un artículo en arqueología mexicana. Trabajó en un tiempo con conjuntos domésticos en Teotihuacán y otras partes. Podría yo preguntar, pero no tengo muy claro eso, ¿no? Es lo que sé. Bueno, muy bien. Hay otra pregunta de Lidia Tascón. Saluda, dice, buenas tardes, muy interesante el tema del seminario. Quería preguntar al profesor Robichaux si conoce estudios recientes sobre la formación y organización familiar de la población negra esclavizada en las colonias americanas. Perdón, no escuché la última parte sobre poblaciones, ¿qué? ¿Negras? Poblaciones negras esclavizadas en las ¿Negras colonias americanas. qué? Negras esclavizadas, es decir, que han sido esclavos de origen en la esclavitud, de esclavos. No logré entender esa palabra, negras y...
esclavos. Esclavizados. Bueno, pues es que los historiadores han hecho eso, muchos los historiadores brasileños. Uno de ellos está presente aquí, creo, ¿no? Por lo menos me dijo que iba a estar, Carlos Bacelar, ¿no? Bacellar, ¿no? En México, Aide Quirós hizo un trabajo sobre la Costa Chica de Guerrero en México, que es una población afro-mestiza, y encontró también que ellos habían adoptado la costumbre de la ultimogenitura para la herencia de la casa, ¿no? En mi artículo, en mi capítulo en que me basé para la parte de América Latina, de sistemas familiares en América Latina, en un libro que se llama Familia y Diversidad de América Latina, que publicó Claxo, trato el Caribe, ¿no? Y en mucha es población negra, ¿no? Entonces, hay muchas menciones, y también para Venezuela, para la parte costera de Venezuela, sobre familias llamadas matrifocales. Y hay un estudio clásico, bueno, son como mestizos, los garífuna y los misquitos, ¿no? Que hay mucha mezcla con población de origen africano, ¿no? Hay mucha literatura sobre el Caribe que habla de matrifocalidad, ¿no? Resumo una parte de eso en el capítulo, ¿no? Sobre, en el libro mencionado de Claxo, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Recientemente, un alumno mío en Cuba ha encontrado, bueno, eso es en población clase media, no sé cómo describimos las clases en Cuba, las hay, diferencias socioeconómicas, en La Habana, y encuentra que hay una tendencia muy importante hacia que sea la mujer, ¿no? Que sea la propietaria de la casa, quizás por la misma inestabilidad de las uniones en Cuba, ¿no? Como que se da un papel a la mujer, pero esto puede ser más antiguo. Yo creo que no podemos explicar todo por economía. Hay un debate ya de los años 60 entre Nancy González, que trabajó Los Garífunas, un libro que se publicó en español, creo que lo encontré en línea, y June Helm. Entonces, la primera, Nancy González, alega que se explica la matrifocalidad por la economía. Y June Helm dice que hay antecedentes matrilineales muy antiguos en la región caribeña que debemos de buscar por ahí. Así es que son debates y yo pienso que se pueden retomar con nuevos datos, ¿no? Con nuevos materiales, ¿no? Son cosas que valdría la pena estudiar en un momento. Hasta ahí. Bueno, gracias, David. Vamos a tomar una pregunta más, pero no se alteren porque hay una sesión de seguimiento con David la próxima semana, entonces vamos a tener la oportunidad de retomar otras preguntas en esa sesión. La pregunta que tengo a mano es la de Leticia, no tengo su apellido, y es una pregunta comentario, dice, centrarse en las prácticas de parentesco y no solo en la terminología, ¿podría considerarse una estrategia analítica para el estudio de las relaciones de parentesco? Si fuera así, ello permitiría visibilizar otras formas de parentesco no consanguíneas, pensando en las familias homo-transexuales u otro tipo de parentesco ficticio más allá del compadrazgo. ¿Se escuchó esto último, David? Sí. Bueno, sí, claro. Yo creo que limitar, eso fue, digamos, toda la teoría de parentesco era hecha, está como expuesto en el ¿cómo se llama? Sistemas africanos de matrimonio y parentesco de Radcliffe Brown, ¿no? Pues eso es lo que se consideraba como parentesco, ¿no? O sea que, y era como comenzar con la terminología, pero hay otras cosas, ¿no? Lo que Leticia plantea, eso y muchas otras cosas,
¿Cuáles son los intercambios entre las personas? Si las prácticas varían de región en región en México, en América Latina, había también el gran mito de que la iglesia llegó e impuso el modelo de la Sagrada Familia. Bueno, pues igual para ciertas gentes, pero mucha gente no siguió ese modelo, ¿no? Siguió habiendo uniones libres o encuentro en el campo que hay un tipo de que lo que yo llamaría un matrimonio consuetudinario, en que se intercambian regalos, comienzan a vivir juntos. La tecnología no arrojó ninguna luz sobre nada de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues yo comenzaría como una estrategia básica, comenzar desde el hogar y a ver las relaciones que hay por ahí. Puede haber otras maneras, ¿no? ¿Sí? Pero creo que eso es como fijarnos en datos como muy concretos, nos lleva a ver cosas que son muy importantes que no fueron consideradas como parte del parentesco, por desgracia. Bien, David, tomamos una pregunta más de Robin Cavanaugh. Dice, estimado David, te saluda, muchas gracias por las ponencias por la ponencia y las referencias compartidas. Hay dos consultas. ¿De qué manera los trabajos de Emanuel Todd, que adoptan una perspectiva disciplinaria similar a la tuya, aportan el conocimiento de los sistemas familiares en América Latina, en particular en Mesoamérica? No escuché el nombre de la persona que mencionó, ¿los trabajos de quién? Emanuel Todd. Emanuel Todd, ajá, ok, ajá. Ajá. Dice que tiene... El resto de la pregunta, ajá, ¿cómo? Que tiene una perspectiva similar a la tuya, ¿no? Y dice en qué medida aporta al conocimiento... Mejor la primera pregunta y luego la segunda, ¿eh? No, esa es la primera, ¿eh? Dice... ok, todavía. ¿De qué manera los trabajos de Emanuel Todd, que adoptan una perspectiva disciplinaria similar, aportan al conocimiento de los sistemas familiares en América Latina y en particular en Mesoamérica? Ok, bueno, una pregunta. De hecho, conocí a Emanuel Todd hace, pues, fines de los 90, me parece, porque escribió la universidad buscándome, porque yo publiqué un artículo en la revista Ethnology y hablando de la herencia del último hijo, del último génito. Entonces él estaba pensando que tendría que ver con autoridad, porque su trabajo que conozco que hizo, no me acuerdo del otro autor, la invención de la France, ¿no? El invento de la Francia, también están explorando elecciones, votaciones en elecciones de derecha e izquierda, sistemas de autoridad, ¿no? Pero resulta que el papel del últimogénito no es una posición de autoridad, ¿no? Entre los nahuas, por lo que yo he podido observar y por lo que yo he leído, también hay un papel especial para el primogénito, ¿no? Que es que debería de reemplazar al padre en su ausencia, por si él se muere, a asegurar que se reparta bien las tierras de forma equitativa entre los hombres, ¿no? Y recientemente encontré un blog en internet, ¿no? Y que no conozco el trabajo, pero parece que Todd hace un recuento de la noción de sistemas familiares, que creo que es una noción, viene de distintas partes, pero la asocia con LePlay. Y creo que tenemos coincidencias. No me he metido en la cuestión de correlaciones entre autoridad, familia y política, como él hizo hace tiempo. Hervé Lebras es el coautor del libro que yo conozco. Y no conozco las cosas más recientes. Sé que tiene varios tomos, ¿no? Sobre distintas formas de familia que no lo conozco, ¿no? Sé que existe, pero no lo he leído. ¿Y la segunda pregunta? Sí, dice,
¿en qué medida la tipología de los sistemas familiares se pueden aplicar a los contextos urbanos de América Latina? Y da gracias. Bueno, pues eso es el problema. Es más, o sea que cuando tú tienes es como la noción de cultura en la antropología norteamericana. Se podía aplicar si tú tenías un grupo muy, muy pequeño, en que no había diferenciación social, división del trabajo, pero eso es un concepto que choca, como para mí choca en la versión de los autores como Gillen y Wagley, que han hablado de una cultura latinoamericana o de una variante brasileña de esa cultura, en que generalizan a tal grado que no funciona muy bien cuando tienes como mucha diversidad en un país. Como por ejemplo, para mí es muy complicado hablar de una cultura mexicana, ¿no? Porque ¿de qué sector de la población estamos hablando? De una sociedad muy estratificada, con diversidad étnica. Estamos hablando de lo que comparten los mexicanos por la televisión o por el cine de la época de oro. O sea que eso es un reto. ¿Qué tanto? Es como la cuestión de los migrantes europeos a América Latina. ¿Qué tanto reproducen, ¿no? en el nuevo contexto económico, urbano, lo que aprendieron en sus pueblos de origen, ¿no? ¿Qué tanto se puede reproducir? ¿Qué tanto cambian los valores? Son cuestiones que no conocemos. Yo recomiendo mucho el trabajo de Francesco, ¿no? Habló de eso hace 2 meses. Su capítulo está disponible en la página de Facebook, ¿no? Está en italiano, pero ahí sí es una exploración muy, muy interesante de cómo la gente busca reproducir ciertas cosas y reconfiguran esas cosas a otras cosas, ¿no? Bueno, distintas gentes, porque es una muestra de varios informantes en una pequeña ciudad italiana, ¿no? Creo que eso podría ser una pista de lo que debemos investigar. O sea que creo que es una cosa para investigar, ¿no? Es una pregunta de investigación y no puedo dar una solución a eso. Y desconozco estudios que han intentado hacer eso, pues algo que se debe de hacer. Hasta ahí. Bien, David, te comparto un comentario de Marisol Pérez Lizaur, que tiene que ver con una pregunta previa. Dice, en Campeche, donde hay una gran presencia de uniones homosexuales, observé que las relaciones de parentesco con los familiares de los miembros de las parejas eran semejantes a los de las parejas heterosexuales. Entonces, hace este comentario, no sé si quieres reaccionar a esto o dejamos ahí. No, yo creo que también otra presente y la que va a hacer la siguiente presentación, quizás tocará un poco ese tema, porque es sobre la reproducción médicamente asistida, María Eugenia Olavarría, que dejó como lectura para su presentación un artículo que creo que toque en parte ese tema, ¿no? Que lo vamos a poner en la página de Facebook muy pronto, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. Aprovecho la ocasión para promover el próximo evento, la próxima sesión del seminario, que va a ser ya en septiembre. Vamos a descansar ahora en agosto. Y en el mes de septiembre, el 2 de septiembre, entonces va a estar la presentación que acaba de mencionar David, de María Eugenia Olavarría, ¿no? Acerca de, me tapa ahí la visión en la pantalla, pero su título es ¿Pueden todas las personas formar una familia? Reproducción médicamente asistida y parentesco en México. Ese es el título correcto, de María Eugenia Olavarría de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? De la UAM Iztapalapa. Entonces este es el próximo evento que vamos a tener. Sí, perdón, no estoy seguro si tenemos ya la liga para las inscripciones. Como mencionó Javier, no vamos a hacer seminario en agosto, que principios de agosto son vacaciones en México, ¿no?
Y también quisiera aprovechar para recordar a Martín Segalen, que tuvo la generosidad de presentar en la sesión inaugural de este seminario permanente. Y tenemos como planes de hacer otros eventos paralelos, ¿no? Había la idea de hacer una mesa redonda, ¿no? Sobre el proyecto CAST, Kinship and Social Security, que patrocinó la Unión Europea y en que iba a participar ella y Francesco, y quizás también una mesa redonda sobre el tema que va a presentar María Eugenia Olavarría, ¿no? De la reproducción médicamente asistida. Entonces, pues, realmente es una persona que voy a extrañar muchísimo porque, pues, desde más de 25 años éramos amigos. Ella estuvo en el jurado de mi tesis. Su obra también me condujo a plantear modelos diferentes para estudiar parentesco en Mesoamérica, ¿no? Y bueno, pues no tengo más que decir que muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Esperamos que nos siga en las próximas sesiones del seminario. Vamos a estar colocando en nuestra página de Facebook lecturas de los que han presentado y de María Eugenia Olavarría. No tenemos, creo que sí tenemos la liga para la inscripción. Muy pronto vamos a enviar esa liga a nuestra lista de correos. A los que estuvieron presentes hoy, pues van a recibir esa liga muy pronto, y también se va a colocar en la página de Facebook. Y también, pues, como dice en la pantalla, nuestras gracias a la gente de la Universidad de la Frontera en Temuco, en Chile, que hicieron posible esta transmisión por Zoom y por Facebook a la vez, y también por el equipo en México, Silvia Muñoz y Jorge Martínez Galván. Yo no sé si tú quisieras agregar algo más, Javier, o alguien más que está en el panel. No, por mi parte, nada más, David. Pues, entonces nos despedimos y, pues, bueno, a principios de septiembre nos recordar, disculpa, cabe recordar ¿Sí? que la semana que viene hacemos una sesión de seguimiento ya más informal, más desestructurada, digamos, contigo. Entonces va a ser el día jueves, no tengo esto presente acá, creo que había se puede poner en pantalla. En el mismo horario, como vieron en el aviso, si tienen interés, nos escriben y les mandamos la liga, ¿no? Por favor. Va a haber oportunidad ahí de continuar un poco con la discusión. Pues, bueno, por mi parte, entonces, pues, sí, se puede poner la lámina de... Bueno, no hace falta nada. Entonces, pues adiós. Gracias a todos.